En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Aquí quien más y quien menos tiene alguna manía, o más de una. Manías extrañas, inconfesables o simplemente absurdas, pero que son imprescindibles a la hora de afrontar una tarea, por fácil o difícil que ésta sea. Yo, vaya el burro por delante, cuando pido descafeinado de sobre, solo echo una pequeña parte de su contenido. Sé que en realidad no pasaría nada si echase todo el sobre de café en la leche, me lo tomaría igual. Pero nada, siempre me echo menos de la mitad. Hola, José. Buenas, Antonio. Es que precisamente las manías suelen ser costumbres peculiares que repetimos sin una razón lógica aparente. Son hábitos curiosos o incluso pequeñas obsesiones que para los demás son difíciles de entender. Yo reconozco que en mi casa soy incapaz de soportar cajones abiertos, aunque lo estén mínimamente. Son pequeñas manías que, por incomprendidas que sean, no dejan de ser inofensivas y no aportan nada grave al desarrollo de nuestra civilización actual. Pero sí que hay manías que merecen la pena ser comentadas por Totus Podcast. Hombre, lo de los cajones es importante, que más de un leñazo nos hemos llevado. Vamos a cotillear esas manías personales que tuvieron algunos grandes artistas de la historia. Y mira que la manía de cotillear puede llegar a ser mala cosa, ¿eh? No nos vamos a detener demasiado en artistas como Madonna, que al parecer tiene la manía de pedir cosas raras a los dueños de los hoteles en los que se hospeda. Dicen que, entre otras cosas, la cantante exige que decoren su estancia con rosas blancas recién cortadas. También dicen que cada vez que se va de un hotel tiene la manía de exigir que retiren y destruyan el váter para evitar que sea producto de mercado entre los fans. Uf, ¿cuánto pagarías tú por un inodoro usado por Madonna? Pues entre 0 y nada, la verdad. Es que no eres fan. ¿Tú tampoco? Por eso lo que dije, no nos vamos a detener demasiado en artistas como Madonna, aunque reconozcamos que nos encantan muchas de sus canciones. Es que si nos centramos en este tema, no son pocas esas llamadas estrellas de la música que han pasado a la historia por las peticiones surrealistas que han llegado a pedir en los hoteles donde se hospedan. Sí, y al final, más que manías, son caprichos de gente que tiene muchísimo dinero. De Beyoncé se dice que exige que la temperatura de la habitación esté exactamente a 25 grados. Rihanna, al parecer, quiere tener siempre velas aromáticas de vainilla de una marca en particular, llegando al extremo de ese personaje siniestro llamado Kanye West, cuyo aburrimiento le hace exigir alfombras de pelo largo para que sus pies no toquen el suelo. Yo eso de las alfombras de pelo para no tocar el suelo lo había leído, pero atribuido al cantante Luis Miguel. Otro como Kanye West. Pero tienes razón, ¿eh? No es plan de comentar los caprichos de esta gente. Mejor vamos a adentrarnos con otras manías menos canónicas de personajes relacionados con el mundo del arte. Va a ser interesante, al menos para nosotros. Sin lugar a dudas. ¿Qué has encontrado por ahí? A la artista japonesa Yayoi Kusama. Si alguna vez te encuentras una escultura o una pintura que sea una calabaza amarilla cubierta de lunares, es muy probable que lleve la firma de esta artista. Anda, qué pizpireta. Pues fíjate que a pesar de que muchas de sus obras transmiten una alegría casi infantil, la vida personal de Yayoi Kusama transcurrió por otros derroteros. Nació en 1929 y con 10 años empezó a interesarse por los dibujos. Su familia, de corte muy tradicional, no veía bien eso de que la niña fuese artista y le llegaban a romper sus dibujos. Emilio Calatayud estaría de acuerdo con esto. No se puede ser amigo de tus hijos. Manu militari. Perdona, sigue con lo de Yayoi Kusama, que es más interesante. Pues eso, que la pobre Yayoi tuvo una infancia horrible y todo aquel trauma lo supo convertir en creatividad. Era como una manera de superar sus miedos. ¿Y cuál fue su manía? Su manía fue trabajar en un entorno de paz absoluto. Y tanto se obsesionó con esta idea que pidió ingresar voluntariamente en un psiquiátrico para poder realizar sus creaciones artísticas en un ambiente alejado de lo mundano. Ella llegó a reconocer en una entrevista que siempre estaba planteándose preguntas difíciles de responder sobre su vida y la existencia, y que el arte es lo que le permitía encontrar la respuesta. Guarda mucho paralelismo con la artista estadounidense Georgia O'Keeffe, que también tenía como manía lo de pasar todo el tiempo posible a solas. Sí, es un caso muy parecido. En este caso, la manía de buscar la soledad se convierte casi en una obsesión. ¿Qué otras manías de artistas has encontrado por ahí, Antonio? Alguna que otra muy curiosa del gran Ludwig van Beethoven. Ese tenía la manía de escribir música sin escuchar lo que estaba componiendo, ¿no? Ja, 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 qué ocurrente, doctor. Ludwig van Beethoven era extremadamente disciplinado cuando se ponía a currar en lo suyo. Y también extremadamente maniático. Por ejemplo, cuando se preparaba su cafelito, contaba uno a uno los 60 granos de café que le ponía. 60 granos de café, ni uno más ni uno menos. Es que con menos de 60 gramos el café queda flojito. Y con más queda muy fuerte. Vas a saber tú más que Beethoven ahora.
Pues quizá le habría venido bien echarle más granos de café, porque otra de sus manías era echarse cubos de agua fría sobre la cabeza para mantenerse despierto mientras trabajaba. Que, por cierto, es bien sabido que le gustaba trabajar componiendo a altas horas de la madrugada. Pues por este motivo no era un vecino muy apreciado. Entre 1792 y 1827 cambió de vivienda 68 veces. Cambiaba de casa 1 o 2 veces por año, más o menos. Buen promedio. Y pobres vecinos. Vamos con otro maniático. Vamos con Michelangelo. Pero no la tortuga ninja, sino el gran Miguel Ángel Buonarroti. Uno de los escultores, pintores y arquitectos más destacados del Renacimiento. Espero que sus manías no derrumben el mito. No, hombre. Es verdad que muchas veces la vida personal de los artistas va en sentido contrario a su genialidad creativa y a la importancia de sus obras. Ahí está, sin ir más lejos, el gran pintor Pablo Picasso y el horrible trato que dispensaba a sus parejas. Es un tema del que siempre se ha debatido, lo de la necesidad de separar la vida del artista de su obra. Pues ahí lo dejamos caer. Sigue con lo de las manías de Miguel Ángel Buonarroti. Tenía unas manías muy peculiares, Antonio. Una de ellas era dormir con la misma ropa durante días. Se la terminaba quitando como el que quita el papel de una magdalena. Pues dentro de esa manía tenía otra manía, no quitarse los zapatos. ¿No se veía nunca los pies o qué? Le pasaría como el del chiste, a ese que vio sus pies por primera vez y dijo: ¡anda, si tienen dedo como en las manos! No, procura no contar chistes conmigo presente, por favor, Antonio. Bueno, convendrás conmigo que esa manía de no quitarse los zapatos no es muy sana, que digamos. Es que esta manía puede tener su explicación en que Miguel Ángel padecía ataques de gota. Cuando se le hinchaban las piernas, los médicos tenían que cortarle el calzado con cuchillo. Consta que en este proceso se le desprendían trozos de piel. Y a pesar de esto, Miguel Ángel alcanzó una longevidad sorprendente para su época. Fíjate, estamos hablando del siglo XVI. Llegó hasta los 89 años de edad. Totus Podcast aclara que vivir sin quitarse la ropa o los zapatos no garantiza la longevidad de Miguel Ángel. Otra manía curiosa, en este caso atribuida al escritor francés Honoré de Balzac. De este gran escritor se cuenta que era incapaz de escribir sin tomar café. Bueno, en cierta medida a mí me pasa lo mismo, no lo considero una manía. Hasta 50 tazas de café al día, José. Me pillaste. ¿En serio se tomaba 50 tazas de café al día ese hombre? Bueno, eso dice la leyenda cafetera que pesa sobre el bueno de Honoré de Balzac. Es difícil encontrar pruebas tangibles que respalden esta hazaña, por así decirlo. A saber si las tazas eran pequeñitas. Aunque sí que es verdad que Balzac tenía la manía de tener una gran cantidad de café en su casa. En la biografía que escribió Pritchett sobre Balzac, afirma eso y más cosas. Por ejemplo, que se obsesionaba con preparar el café más fuerte que podía encontrar. Sobre todo le gustaba el café turco. Pues mira, el café turco se suele servir en tazas pequeñitas. Teniendo en cuenta las excentricidades que se han dado a lo largo y ancho de la historia de la existencia, no me extrañaría que Balzac se encara 50 tazas diarias. El mundo de la escritura parece que impulsa a adoptar algún tipo de manía. Que nos lo digan a nosotros, o a Maya Angelou, por ejemplo. Maya Angelou, una gran defensora de los derechos civiles a la que Malcolm X y Martin Luther King tuvieron el honor de conocer. Esa misma. Además de activista, Maya fue escritora. Y una abeja. Y también tenía una peculiar y maniática rutina para escribir. ¿También contaba los granos de café o se atiborraba de cafeína? Que va, en este futuro que vivimos, Maya sería una opositora a ultranza del teletrabajo. Y es que tenía la manía de no escribir nada en su casa. Cuando le venía la inspiración, prefería alquilar una habitación de algún sitio cercano y pedía que quitaran todos los cuadros y adornos de las paredes para crear un entorno completamente neutral. Casi nada. Y sin café. Era más de tomarse una copita de jerez a eso de las 11 de la mañana. Y nunca se quedaba a dormir en las habitaciones que alquilaba. ¿Para qué? ¿Tenía su casa cerca? Es que como en casa no se duerme en ningún sitio. Aunque hubo otra escritora, Edith Sitwell, de la que se decía que tenía otro tipo de manía para inspirarse. A ver, ¿de qué manía estamos hablando ahora? Pues la manía de tumbarse dentro de un ataúd antes de sentarse a escribir. Madre que me parió. Conociendo el modo de vida tan extravagante que llevó, no me extrañaría nada que esto hubiese sido verdad. Encaja muy bien con su visión misántropa del arte. Vamos a ir enfilando el final de este maniático programa con Thomas Edison. Ese tipo me cae regular y mira que inventó cosas útiles. Manías tuyas. Eso seguro. A ver qué nos cuentas de Edison. Esto es muy curioso. Cuando Edison necesitaba contratar a algunos ayudantes, en vez de hacer la típica entrevista a los aspirantes, lo que hacía era ponerles una sopa. Mira qué amable. No, era una trampa. ¿Los envenenaba o qué? Hombre, tampoco era eso. Lo que hacía era observar cómo actuaban los aspirantes antes de darle la primera cucharada a la sopa. Aquellos que le echaban sal o pimienta antes de probarla eran inmediatamente rechazados. ¿Y eso por qué? Porque para Edison ese pequeño gesto revelaba mucho sobre la mentalidad de una persona. Entendía que no podía confiar en alguien que salpimentaba la sopa sin haberla probado antes. ¿Por qué? Porque al hacerlo demostraban que no se habían preocupado de verificar antes si la sopa necesitaba o no más sal, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Prefería rodearse de personas que observaran, experimentaran y sacaran conclusiones basadas en pruebas reales, no en suposiciones previas.
No está mal eso, ¿no? Es que no todas las manías son malas, pueden ser raras, que es lo más común, pero mientras no hagan daño a nadie, pues... Tengo la sensación de que en este programa no hemos atinado del todo a la hora de separar manías con obsesiones. No sé, ¿qué te parece a ti, José? No te fustigues, hombre, sea como sea, nos ha quedado un programa plagado de curiosidades. Seguro que alguna que otra era desconocida por nuestra audiencia, no le des más vueltas. Yo mismo, por ejemplo, he adquirido una curiosa manía a la hora de grabar de la que no te has dado ni cuenta. Sí, me he dado cuenta. Lo sabes. No te hagas el loco porque te lo he reprochado miles de veces. No te pienso ayudar esta vez a quitarte la armadura. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.